Muy buenas gente, hoy vamos a comentar el tomo 1 del Marvel Obras Maestras de Iron Man. En este tomo encontraremos recopilados los números del Invencible Iron Man del número 113 al número 128. A finales de los años 70 la colección del Hombre de Hierro cayó en manos de David Michelinie, guionista que estuvo trabajando anteriormente durante 5 años para DC Comics. Sin embargo, Michelinie no había leído nada sobre Iron Man, por lo que no tenía muy claro qué hacer con el personaje. Fue entonces cuando el editor Roger Stern sugirió a Bob Layton como entintador de la colección, algo que ayudó mucho a Michelinie, ya que Bob Layton era uno de los mayores fans de Iron Man y había leído todo lo que se había publicado del personaje. Fue entonces cuando Michelinie y Layton decidieron co-guionizar juntos la colección del Vengador Dorado. El conocimiento de Bob Layton sobre el personaje, sumado al punto de vista fresco e ignorante de David Michelinie, provocó una simbiosis brutal entre ambos guionistas. El dibujo recaería sobre John Romita Jr., dibujante que estaba en la colección antes de la llegada de Layton y Michelinie, concretamente desde el número 115 del Invencible Iron Man. Fue entonces cuando se formó el equipo de Michelinie, Romita Jr. y Layton, regalándonos una de las mejores etapas del personaje. El tomo comenzará con Tony Stark presentándonos las instalaciones de la nueva Stark Internacional. También veremos cómo en este punto de la colección Tony Stark tiene una relación amorosa con la ex líder de la Malla, Madame Máscara, cuyo nombre es Whitney Frost, quien sabe que Tony Stark es Iron Man. Para mantener la relación entre ella y Tony en secreto, usan como tapadera que Madame Máscara es la novia de Iron Man y no de Tony Stark. Sin embargo, la duración de esta relación será breve, ya que en el número 117 del Invencible Iron Man, Madame Máscara traicionará a Tony Stark, hecho que acabará con la muerte del padre de la villana, quien es el Conde Nefaria. La muerte de su padre hará que Whitney Frost abandone a Tony. Durante los siguientes números veremos cómo Tony Stark es perseguido por un asesino a sueldo llamado el Espía Maestro, quien en un intento de matar a Tony Stark vuela el apartamento del millonario Playboy por los aires. Finalmente Iron Man conseguirá detener al sicario, sin embargo la destrucción del ático de Tony, sumado a la traición y ruptura de Whitney Frost, provoca que Tony se sienta muy afligido, razón por la cual Tony decidirá ir a una fiesta donde conocerá a Bethany Cave, personaje que se acabará volviendo muy importante a lo largo de esta etapa. Tony hará una investigación para averiguar quién contrató al espía maestro y el motivo por el cual querían matar a Tony Stark. Dicha investigación le llevará hasta S.H.I.E.L.D., por lo que Tony decidirá ir al Helicarrier para tener una reunión con Nick Furia e investigar los archivos informáticos de la agencia sin que estos se dieran cuenta. Es entonces cuando Tony descubriría que los responsables de contratar al espía maestro fueron un grupo de renegados de S.H.I.E.L.D., quienes querían matar a Tony Stark y presionar a los accionistas de la empresa para que Stark Internacional volviese a dedicarse a la fabricación de armas y así abastecer de nuevo de armamento a Estados Unidos. Tony tendría un enfrentamiento contra este grupo de renegados, quienes se harían con el control del helitransporte y pondrán en apuros al Vengador Dorado. Sin embargo, una vez detenido este grupo de renegados y de vuelta a sus instalaciones, Tony descubriría que S.H.I.E.L.D. estaba comprando la mayoría de acciones de Stark Internacional para convertirse en el accionista mayoritario y así forzar a Tony Stark a volver a la fabricación de armamento. Tony tendría una disputa con Nick Furia sobre este hecho, disputa que acabaría con Tony decepcionado por la traición de los que consideraba como sus amigos. Más tarde, en un viaje de regreso a Estados Unidos, el avión en el que viajaba Tony recibe un fuerte impacto que provoca la destrucción de una de las alas del avión. Tony se enfundaría su armadura de Iron Man y conseguiría hacer descender el avión hasta el mar sin que nadie saliese herido. Es entonces donde aparecerían unos soldados de la Marina para rescatar a los accidentados y donde manipularían a Iron Man para que tuviese un enfrentamiento contra Namor, el príncipe de Atlantis, ya que el ejército se estaba enfrentando a él en una isla que supuestamente se estaba usando como cementerio de residuos radiactivos y el gobierno quería rescatar a un hombre que se había instalado allí para vivir. Sin embargo, más tarde descubriremos que en realidad el ejército de Estados Unidos no tiene nada que ver con esta operación y todo resulta ser una tapadera de la petrolífera Roxxon. Pues resulta que la empresa Roxxon había descubierto que la isla es un yacimiento de vibranium y la quieren explotar para obtener dicho material. La obtención de este material implicaría una importante desestabilización económica de todos los países. Finalmente, Namor y Iron Man descubrirían lo que planea Roxxon y se aliarían para detenerlos, en donde seremos testigos de una brutal batalla contra toda la potencia armamentística de la malévola empresa. Y en el siguiente número, concretamente en el número 122 del Invencible Iron Man, tendremos un flashback donde rememoraremos el origen de Iron Man que ya se nos había contado en el mítico número 39 de Tales of Suspense. También veremos cómo la relación de Tony y Bethany se va estrechando cada vez más e iremos conociendo más cosas del personaje de Bethany, de la cual descubriremos que es una de las guardaespaldas más famosas del mundo y que junto con su mejor amiga, Liv Macpherson, otra guardaespaldas, fundaron su propia firma de especialistas de seguridad. La destreza y la tenacidad
capacidad de Bethany es tan buena que incluso le veremos salvarle la vida a Iron Man en más de una situación. Otro personaje que conoceremos a lo largo de estos números y que tiene su primera aparición en el número 118 es el personaje de Jim Rhodes, uno de los mejores amigos de Tony Stark. A lo largo de todos estos números seremos testigos de distintas situaciones en las que la armadura de Iron Man sufre distintos fallos, como en el número 118, cuando se activa su linterna pectoral cuando está espiando al grupo de renegados de S.H.I.E.L.D., o como cuando en plena pelea contra Namor bajo el agua se le abren sus aperturas del casco casi provocando la muerte del héroe, o cuando en pleno vuelo se le activa únicamente su bota propulsora izquierda provocando que se estrelle contra varios edificios. Sin embargo, a pesar de que Tony hace una investigación exhaustiva de su armadura, este no encuentra ninguna falla en ella. El clímax de todas estas fallas en la armadura llegará cuando Iron Man será invitado a una ceremonia en la ONU por petición del embajador de Carnelia, quien se declara un fuerte admirador del héroe. Será durante la ceremonia, cuando Iron Man se está tomando unas fotos con el embajador, que al héroe se le activará uno de los repulsores de sus manos, matando al instante al embajador carneliano. Destrozado por la tragedia, Tony Stark decidirá investigar lo sucedido, pero antes tendrá que entregar la armadura de Iron Man hasta que se demuestre la inocencia o culpabilidad del Vengador Dorado. Será entonces cuando Tony viajará a Mónaco con Jim Rhodes tras descubrir una pista del causante de la manipulación de su armadura. Pero antes de viajar a Mónaco, Tony le pedirá al Capitán América que le instruya en el combate cuerpo a cuerpo, ya que sin su armadura Tony tendrá que valerse por sí mismo. Tony y Rhodes investigarían en Mónaco el nombre de Justin Hammer e intentarían dar con él. Sin embargo, Tony acabaría siendo capturado por el mismo Justin Hammer en una base flotante en mitad del océano. Es entonces cuando se nos presentará al villano como el principal competidor de Industrias Stark y el responsable de la manipulación en la armadura de Iron Man. Finalmente, Tony acabaría escapando y se enfundaría la armadura de Iron Man para enfrentarse a un enorme ejército de villanos, quienes eran subvencionados por Hammer a cambio de recibir un porcentaje de sus ganancias con el crimen. Iron Man junto con Rhodey acabarían venciendo a los villanos y obtendrían las pruebas necesarias para demostrar la inocencia del Vengador Dorado en el asesinato del embajador, pero Justin Hammer acabaría escapando. A pesar de haber limpiado su nombre, la gente sigue temiendo a Iron Man, ya que las imágenes que se emitieron del momento del asesinato hace que la gente sienta terror ante la presencia del héroe. Esto hace que Tony se amargue y ahogue su frustración con la bebida, y es que a lo largo de todos los números de este tomo hemos sido testigos de que en todas las veces en las que Tony ha sufrido y se ha visto agobiado, este ha ahogado sus penas con el alcohol, como con su ruptura con Whitney Frost, o como con la compra de acciones de Industrias Stark por parte de S.H.I.E.L.D., o como con el asesinato del embajador carneliano. La adicción de Tony con el alcohol llegará hasta tal punto que provocará una escena en la que un Tony Stark borracho trata fatal a Jarvis, el humilde mayordomo del millonario, lo que acabará ocasionando la dimisión de este. Es entonces cuando llegaremos a uno de los números más míticos de la historia del personaje, concretamente el número 128 del Invencible Iron Man, conocido como el demonio en la botella. En dicho número veremos a un Tony Stark que ha perdido el control de su vida y de sí mismo y que está totalmente sumergido en la bebida. Su falta de control es tan grande que incluso vemos cómo usa la armadura estando borracho y provocando un accidente que podría haber causado la muerte de personas inocentes. Es entonces cuando veremos una magnífica escena en la que Bethany Cave aparece para intentar ayudar a Tony y para ello le cuenta que estuvo casada con un hombre que se convirtió en un adicto a las pastillas y a su trabajo, que no aceptaba la ayuda de nadie, ni siquiera la ayuda de su propia esposa. Esto le llevó a tener un accidente de coche debido a la falta de reflejos causada por su adicción a las pastillas, lo que le ocasionó la muerte. Bethany le diría entonces a Tony que su peor enemigo es en realidad él mismo y que nunca acepta la ayuda de nadie. Cree que puede hacerlo todo solo y no se abre a los demás, hecho que ha provocado que se encierre en sí mismo y en el alcohol. Es gracias a este baño de realidad que finalmente Tony cede y le pide ayuda a Bethany. Posteriormente se nos narrará cómo en los días posteriores Tony tendrá que hacer frente a su adicción con el alcohol y cómo es víctima del síndrome de abstinencia, el cual le provoca desesperación y rabia, llegando incluso a insultar a Bethany. Sin embargo, Bethany no abandonaría a Tony y estaría con él hasta el final, concluyendo con un Tony recuperado y manteniéndose sobrio durante un tiempo. Tony iría a casa de Jarvis a pedirle perdón personalmente, mostrándose muy arrepentido del desencuentro que ambos tuvieron mientras Tony estaba borracho. Jarvis aceptaría las disculpas y accedería a volver a recuperar su puesto de mayordomo en Industrias Stark. Sin embargo, Jarvis desvelaría que usó dos acciones que Tony le regaló como aval para pedir un préstamo, ya que la madre de Jarvis estaba enferma y tenía que ser operada. Jarvis intentaría
recuperar las acciones, pero sería imposible, ya que S.H.I.E.L.D. aprovecharía este desliz para comprar dichas acciones, convirtiéndose de esta manera en el accionista mayoritario de Industrias Stark. Tony volvería a sentir el sentimiento de amargura que tanto le asfixiaba, pues acababa de perder el trabajo de toda su vida. Es entonces que veríamos la pelea más dura del héroe, una pelea contra sí mismo, ya que la tentación de volver a la bebida regresaría. Sin embargo, gracias a las palabras de Bethany, Tony vencería su adicción, decidido a afrontar la situación sobrio y enfocado en recuperar su empresa y su vida. En conclusión, las historias recopiladas en este tomo son de una calidad increíble. Esta etapa nos muestra un Tony Stark más humano y seremos testigos del nacimiento del alcoholismo del personaje que le acompañará a lo largo de toda su vida. El trabajo de Micheline y Lighton mostrándonos el descenso a los infiernos de Tony Stark y cómo van cocinando a fuego lento la adicción de Tony con el alcohol es increíble. Es así que veremos la ruptura sentimental de Tony con Wendy Frost, la traición de Nick Furia y S.H.I.E.L.D. a quienes Tony consideraba como sus amigos, su incriminación en el asesinato del embajador carneliano y la pérdida de su empresa. Todo ello dibujado de manera exquisita por John Romita Jr. y Bob Lighton. En definitiva, un tomo muy recomendable que da inicio a una de las mejores y más míticas etapas del Hombre de Hierro. Nos vemos en próximas reseñas y un saludo.